і дарував, життя за людей віддав, книгу життя нам записав, в своєму слові живому, прийняли тебе дня дав. Qué hermoso melodía, ¿no? Estos creyentes en Ucrania cantando en esa estación. Y los creyentes en Ucrania están haciendo todo lo que pueden en la invasión rusa hecha en su propio país ahora. Y como este artículo muestra, muchos pastores evangélicos ucranios todavía están haciendo el ministerio, el discipulado y ayudando a asistir con las necesidades básicas. Y algunos de los hombres incluso unirse a la resistencia. A la luz de esta guerra llevada a Ucrania y dentro de ella, con muchos seguidores de Jesús atrapados en medio de todo ello, ha surgido de nuevo una pregunta común. ¿Debe el cristiano participar en una guerra? ¿Debe un cristiano formar parte del ejército y luchar en una guerra? ¿Puede un cristiano incluso ser un policía o mujer policía? ¿No dice la Biblia y Jesús que nunca debemos usar la violencia y que debemos ser pacifistas y poner la otra mejilla? Bueno, bienvenidos a Verdad Sin Límites, y yo soy tu anfitrión, Walter Swaim, donde miramos los temas de hoy en día en la vida, la cultura, la iglesia y el mundo desde el punto de vista de la verdad de Dios en su palabra. Bueno, ¿vamos al tema de hoy? Ya. Bueno, si este podcast es lo que quieres escuchar y ver más, entonces haz clic en like debajo de este video y síguenos y suscríbete también haciendo clic en la campana para todas las notificaciones ahí en YouTube y comparte este podcast con todos los que puedes. Vamos ahora en este importantísimo y delicado tema de hoy. Muy bien, vamos a las preguntas de antes. ¿Debe el cristiano ir a la guerra? ¿Debe un cristiano formar parte del ejército o el servicio militar y luchar en una guerra? ¿O debería ser un oficial de la policía? Hay muchos a lo largo de la historia que han dicho que los cristianos deben ser pacifistas, o por lo menos objetores de conciencia, y que deben negar a tomar las armas. Y ahora, espera un momento. ¿Qué significa esos dos términos? ¿Cuáles términos? Bueno, objetores de conciencia o pacifista. Bueno, primero, un pacifista es una persona que por motivos religiosos o morales se opone a todas las guerras, defensivas u ofensivas. Un objetor de conciencia es aquel que se reserva el derecho a decidir si apoya a su país en una guerra concreta. Y ahora nos centramos principalmente en la cuestión del pacifismo, o si un cristiano debe luchar en el servicio militar en una guerra o no. Entonces, ¿qué creen algunos con respecto a esto? Y luego veremos la palabra de Dios y su respuesta a todas estas preguntas. Y ahora, como dijimos antes, hay quienes dicen enfáticamente que no, alegando principalmente la declaración de Jesús en Mateo 5:39, donde dice: «Pero yo os digo que no os resistáis a una persona malvada, pero al que te abofetee en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra». Y ahora, muchos de los que adopten esto, o esta postura, y que profesan a Cristo como Señor y Salvador propio, han dicho que los cristianos nunca deben recurrir a la violencia o por lo tanto, ciertamente no en una guerra, basado todo eso en este versículo.
Otras religiones relacionadas o no con el cristianismo que son pacifistas o creen en la no violencia total son los menonitas, los cuáqueros, los Shakers, los anabautistas, la Iglesia de Dios Séptimo Día y los adventistas del Séptimo Día, aunque algunos de ellos han servido famosamente en ejército antes. También el budismo, el hinduismo y el jainismo. Y ahora veamos lo que significa Mateo 5:39 en la actualidad. Y ahora sabemos que para interpretar las escrituras correctamente y justamente, según la intención del autor original, debemos interpretar cualquier versículo o escritura en el contexto histórico y cultural primero. Y ahora hay mucho más que podríamos decir aquí en cuanto a este versículo y su contexto, pero brevemente lo que está siendo enseñado por Jesús es en cuanto a una confrontación personal, particular, entre una persona y otra, en donde uno da una bofetada contra la otra. Y ahora, en otras palabras, el término darte una bofetada en la mejilla era la idea de que alguien hiciera un insulto personal contra ti, ya sea que te abofeteara o no, físicamente o no. Él no está refiriéndose a que alguien trate de tomar o romper tus cosas o trate de darte una herida o matarte. Se está refiriendo a un nivel totalmente diferente al de la guerra o conflicto militar. Y ahora, en el caso de un conflicto individual que no suponga una amenaza para la vida o la propiedad, Pablo también coincide con Jesús al decir también lo siguiente en el libro de Romanos, el capítulo 12 y los versículos 17 al 21, en donde dice: no devuelvas a nadie mal por mal. Tened en cuenta las cosas buenas a los ojos de todos los hombres. Si es posible, en la medida que dependa de ti, vive en paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis, sino dad lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque al hacerlo amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Una vez más, esto se trata de enfrentamientos personales, individuales, cuando se les insulta o ataca personalmente en acciones no militares o no criminales. Lo que se aborda especialmente en Romanos 12 es en el contexto de los creyentes que son perseguidos verbalmente e incluso físicamente por creer en Jesús o vivir su justicia públicamente. Fueron encarcelados en aquel tiempo e incluso martirizados por su fe. No vemos que debamos tomar las armas o tomar represalias con violencia contra los que nos persiguen solo por nuestra creencia en Cristo o por defender su justicia. Y ahora, cuando hablamos de conflicto militar y guerra, estamos hablando de un área de actividad totalmente diferente. Poner la otra mejilla o no llevar a los malhechores ante la justicia en el ámbito de los ataques militares o criminales, estas directivas de nuestro Señor Jesús y Pablo en Mateo y Romanos 12 no se aplican. No se aplican a los deberes de los militares o de la policía. Esto también significaría que no hay ninguna justificación bíblica para ser un pacifista, basado en el contexto de estos y otros versículos, como ellos. Así que avancemos en lo que la Escritura sí dice, directa e indirectamente, en cuanto al conflicto militar y la participación de los creyentes en él o no. Para empezar, vemos que Dios usó la guerra en ciertos momentos y circunstancias
lo que muestra que toda la guerra no es pecado. En primer lugar, donde encontramos la guerra en la Biblia, es la operación militar de una pequeña banda de combatientes organizada por Abraham para rescatar a su sobrino Lot, que había sido secuestrado por los ejércitos de asalto a Sodoma. Abraham derrotó al enemigo en un ataque nocturno y no solo recupera a Lot, sino también a todos los cautivos con él y los bienes incautados en el secuestro. Dios nunca castiga ni menciona su desagrado por ello a Abraham. Y ahora si leemos el libro de Josué, veremos que Dios utilizó un gran ejército con los hombres de Israel para conquistar la tierra prometida y expulsar a través de la acción militar a los pueblos que habían hecho de todo desde quemar vivos a bebés y niños pequeños para adorar a sus falsos dioses, hasta practicar una inmoralidad sexual desenfrenada de todo tipo durante cientos y cientos de años. Y ahora saltemos al Nuevo Testamento en el libro de Lucas, donde él está predicando que Jesús viene pronto y un sinnúmero de personas se arrepienten de su pecado y él los bautiza. Y ahora se le acercan lo que parecen ser soldados del rey Herodes, que parecían estar realmente interesados y convencidos por el mensaje de Juan. Y le preguntan a él qué tienen que hacer, qué es lo que deben hacer. Y Juan les dice que deben dejar de extorsionar y amenazar a la gente y que se contenten con su salario, que reciben y dejen de quejarse de él. ¿Qué está ausente en sus palabras? Ni siquiera menciona del serviciar o militar o policial de ellos. Y nunca les dije que deben dejar de su servicio armado para el rey Herodes. También en Lucas, el capítulo 22, Jesús les dice a sus discípulos que después de su ausencia de él, en el futuro pronto, necesitarán tener espadas para defenderse, lo que era muy común en aquel tiempo. Llevar para defenderse en caso de robo o ataques similares en los caminos. En Mateo 26, el versículo 52 dice, «Guarda tu espada», le dijo Jesús. «Los que usan la espada morirán por la espada». Y ahora él estaba respondiendo a que Pedro sacara su daga para defender a Jesús. No le estaba diciendo a Pedro que nunca debe defenderse con la espada. Le dijo que no era adecuado para ese momento porque Jesús debía dejar que su arresto ocurriera para cumplir la voluntad del Padre. Le dijo a Pedro que si la usaba estuviera preparado para morir por ella también. En Romanos el capítulo 13, los versículos 1 a 4 dice que toda persona se someta a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen han sido instituidas por Dios. Por lo tanto, quien se resiste a las autoridades se resiste a lo que Dios ha designado, y los que se resisten incurrirán en el juicio, porque los gobernantes no son un terror para la buena conducta, sino para la mala. ¿No quieres tener miedo del que está en la autoridad? Entonces haz lo que es bueno y recibirás su aprobación, pues es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces el mal, teme, porque no lleva la espada en vano, porque es el siervo de Dios, un vengador que ejecuta la ira de Dios sobre el malhechor. Así que la acción policial y militar para proteger al pueblo de los malhechores es un poder que Dios delega en un gobierno o en el gobierno humano.
En todo esto vemos que Dios permite el uso de armas e incluso el servicio policial o militar para la autodefensa de un individuo o nación, o para rescatar o proteger a los inocentes también. Dios no aprueba que un creyente se involucre en una agresión que es malvada y egoísta. La guerra que se hace simplemente para asesinar y quitarle la soberanía a otra nación no es en lo que el cristiano debe involucrarse. Si el creyente tiene pleno conocimiento de que simplemente se está llevando a cabo una matanza por una matanza nomás, entonces la objeción a esa acción puede ser justificable en ese contexto. Sin embargo, la guerra siempre incurrirá en un daño involuntario o incluso en la muerte de inocentes, incluso cuando se toman las mayores restricciones y precauciones para no hacerlo, porque la guerra es letal. Y ahora otro asunto es si el servicio militar es obligatorio, si el creyente debe involucrarse. Bueno, está bajo la autoridad de su gobierno y debe conformarse a eso y entrar en el servicio requerido por el gobierno. Eso sí es cierto. Y el contexto en donde pelean va a tener que ser una decisión propia y una distinción que debe hacer bíblicamente en el momento, según los principios bíblicos que vemos aquí. Y ahora en el libro de Apocalipsis, así como los profetas del Antiguo Testamento predicen que Dios mismo luchará un día en la guerra final contra el mal y el diablo y el anticristo y el falso profeta y saldrá victorioso para siempre. Y eso va a involucrar la pérdida de innumerables vidas también. Y ahora en el capítulo 6 del libro de Efesios se nos enseña que nosotros como creyentes debemos ser soldados en el ejército espiritual de Dios, que se enfrenta a los ataques malignos de los seres sobrenaturales satánicos y de Satanás mismo, que se alimentan de la lujuria de la humanidad. Y en este pasaje nos dice cuál es la armadura que Dios nos provee para que podamos pelear en esta batalla espiritual y sobrenatural. Y ahora el creyente nunca debe buscar la guerra ni dañar a otros con armas con fines malignos. De hecho, nos dice que nuestras armas son diferentes. Escuche esto en 2 Corintios el capítulo 10, donde él dice, porque aunque caminamos en la carne, no guerreamos según la carne, porque las armas de nuestras guerras no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estar dispuesto a castigar toda desobediencia cuando se cumpla tu obediencia. En otras palabras, luchamos las batallas en la mente y el corazón que se oponen a la verdad de Dios con el arma de la verdad de Dios. La otra arma que debemos usar es el amor piadoso. En Juan 15, los versículos 12 al 13 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Así que para resumir todo esto, ¿puede el cristiano servir en el ejército, en la guerra? ¿Puede él o ella servir en el servicio militar o de policía? Sí, como parte de nuestro deber como buen ciudadano y en la defensa contra el mal y para la autodefensa contra actos criminales cuando sea necesario. Pero nuestra primera arma es amar y servir a los demás, incluso ante la persecución. Bueno, en primer lugar, debemos rezar por Ucrania, especialmente para los creyentes de ahí, y por los refugiados,
para que los líderes también trabajen para poner fin al conflicto y que deben arrodillarse ante el Señor para ser salvos, y para que muchos otros vengan a Cristo, aun en medio de tal horrible circunstancia. Como creyentes, tenemos la oportunidad de demostrar el amor por enviar fondos y necesidades al pueblo ucranio, especialmente a los creyentes. Bueno, gracias otra vez y espero que todo esto te ayude a tenerlo más en claro. Y no olvides de hacer clic en like, suscríbete, síguenos y comparte y comenta también. Y sigue a Jesús, y cuando sigues a Jesús, seguirás a la verdad.